Caminando en la Fe. Bienvenidos a su programa Caminando en la Fe con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos encontramos en la parroquia Santa Rita de Casia en Caricuao. Me acompaña el padre Mario Antonio Herrera Aldana, quien es el párroco y pertenece a la orden de los agustinos recoletos, ¿no? De la OSA, de la orden de San Agustín. Bien, y estamos en pleno mes de marzo, mes en donde, celebramos a San José, el esposo de la Virgen María, el Padre en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos en el contexto del año santo de la redención, en el año del jubileo 2025, en donde se nos invita a ser peregrinos de esperanza. Y José, como hombre de Dios, como hombre de fe, como hombre del pueblo de Israel, pues fue un hombre de esperanza, un hombre que confió toda su vida, toda su existencia, todo su quehacer en Dios, que no defrauda. Ese es el lema también del año jubilar, ¿no? La esperanza no defrauda. Y José esperó en Dios contra toda esperanza, como lo esperaba el pueblo de Israel, atentos a la llegada del Mesías. José fue protagonista principal junto con la Virgen María aquí en la tierra, pues del advenimiento, de la llegada del Salvador y Redentor, porque le correspondió a él, en primer lugar, estar allí para ser el padre adoptivo, el padre custodio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y por supuesto, de José podemos decir muchas cosas, destacar sus virtudes, destacar su humanidad. Y sin embargo, pues a veces como que dejamos a José relegado, lo dejamos a un lado. Gracias al Papa Francisco, que ha vuelto como que a llamar a la conciencia, a la reflexión sobre la figura de este hombre, a quien él le tiene mucha fe y mucha confianza. Incluso se dice del San José dormido, ¿no? Pero que no era un sueño para paralizarse o un sueño para olvidarse del mundo, de los problemas, de las dificultades, sino el sueño en donde Dios también le habló a José, como refieren los textos de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces, pero me acompaña, repito, el Padre Mario. Y Padre Mario, ¿qué podríamos comentar y cuál es la experiencia suya con respecto a la figura de este hombre de fe, de este hombre de Dios llamado José? Cuéntenos algo de esta experiencia suya. Una de las virtudes que destaca la Sagrada Escritura, especialmente, es la justicia que vivía San José. Le reconoce como un hombre justo. Y precisamente esa justicia que vive interiormente lo pone en ese dilema en contestarse la pregunta ¿qué debo hacer ante el hecho de la encarnación? Pero es un hombre que se deja iluminar. La justicia nos invita precisamente a eso, a escuchar al Señor. Y el Señor le envía pues el ángel en medio de ese profundo sueño y encuentra allí las luces de lo que tiene que hacer. Cuando hay momentos de dificultad, de vida, pues como San José, busco estar en el regazo del Señor y preguntarme, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y siento que, es un sueño que nos lleva a la oración, una oración que nos permite reconocer la realidad y actuar. Así es. Ahora, José, ¿de dónde viene? El evangelista Mateo comienza su evangelio hablando de la genealogía de Jesús, es decir, de sus antepasados, su árbol genealógico, y refiere en el capítulo 1, en el versículo 16,
hablando de los antepasados de Jesús, dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, que José viene del pueblo de Israel, viene de ese pueblo de la promesa, de la tierra prometida, pero también de la promesa del Mesías, del Salvador. Viene de una familia, como venimos todos y cada uno de nosotros, tiene una historia tras de él, ¿verdad? Por eso la genealogía o el árbol genealógico, de dónde vengo, de dónde provengo, cuáles son mis antepasados, cuál es la historia de esta familia. Es decir, Dios que asume la humanidad en toda su plenitud, con toda su carga de valores, de principios, con toda su carga, digamos, de virtudes, también de defectos y de errores, porque en la genealogía de Jesús también hay algunos personajes que cometieron pues sus pecados, cometieron errores y se apartaron de Dios. Pero lo importante es saber que estamos insertos en una familia, y por eso es importante también destacar que José es el hombre de la familia de Nazaret, junto con María y con José. Pero además, ¿qué refiere el Evangelio de Mateo acerca de la figura de este hombre llamado José o San José, como nosotros nos referimos a él? Hablando Mateo del nacimiento de Jesucristo, dice que fue así. Su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo, ya lo decía el padre Mario, un hombre justo, y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces allí el ángel, además de aclarar las dudas, de aclarar, aquella situación difícil por la cual estaba atravesando José, estaba comprometido para casarse con María. Dios le hace esta jugarreta, digámoslo así, le sorprende. Dios eligiendo a María para ser templo del Espíritu Santo y concebir en su seno virginal a el Hijo de Dios, a Jesucristo el Señor, y le da la misión a José de ser el padre, porque para la cultura judía, quien coloca el nombre de los hijos es el padre, y por eso le pondrás por nombre, dice el ángel a José, le pondrás el nombre de Jesús, es decir, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Mesías, el Salvador. Y es importante esto, la misión dada por Dios de ser quien le coloca el nombre, pero además quien va a educarlo en la fe, quien va a acompañarlo a la escuela rabínica, quien lo va a llevar a la sinagoga, quien le va a transmitir valores de la fe, de la esperanza, de la caridad, que le va a enseñar la ley de Moisés como buen judío y que le va a transmitir pues toda esa esperanza que albergaba este hombre en su corazón, pero también que le transmitió, digamos, humanamente, pues el trabajo de carpintero, o como yo digo muchas veces, ¿cómo se llama esto? De ser un todero, ¿no? O de una persona que se dedica a asuntos generales de mantenimiento, de reparación, porque tal vez ser carpintero, pues, no era que abundaba mucho el trabajo en Nazaret.
Estamos en la parroquia Santa Rita de Casia con el padre Mario Antonio Herrera Aldana, párroco de esta comunidad acá en Caricuao, hablando sobre San José, el esposo de la Virgen, el hombre justo, el custodio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, quería comentar con el padre acerca de eso del sueño o de ese José dormido del cual habla el Papa Francisco y a quien le tiene mucha fe, mucha devoción, y dice el mismo Papa que le confía los problemas de la iglesia, los problemas del mundo. Padre Mario, tu experiencia en lo personal o de cara a la fe en San José, o esto que nos dice el Papa, presentar los problemas mientras dormimos. ¿Cómo hacer sin que eso sea una fuga, un escape de la problemática, de las dificultades, de la tristeza, del dolor, de tantas cosas? ¿Cómo Dios, verdad, puede hablarnos allí mientras estamos imitando a José en el sueño? En los momentos de angustia y de tribulación, especialmente cuando hay que tomar decisiones, se suele usar esa expresión, esta preocupación me quita el sueño. Yo creo que San José, en medio de ese descanso necesario, va al sueño con la esperanza de que Dios le ilumine. Y precisamente es la virtud que muchas veces intento imitar de él, cuando hay preocupaciones, cuando hay cosas que no entendemos al 100%, ponerlas en manos de Dios e entrar en su descanso. Lo sorprendente de este descanso reparador que buscó San José es que Dios le sorprende a través de esta imagen. El ángel viene en medio de ese sueño y entra en diálogo, porque eso es lo que Dios hace con nosotros en los momentos de conflicto, de dificultad. Dios nos invita al diálogo para poder encontrar soluciones y tomar las mejores decisiones. Quizás nosotros a veces nos dejamos vencer por la angustia y la angustia nos quita el sueño. En este jubileo de la esperanza, Dios pone totalmente la confianza en Dios para ir a entrar en diálogo con Él. Así es. Usted ha usado una expresión que es muy popular y que siempre escuchamos. Es que el problema no me deja dormir, me quita el sueño. Y bueno, pues uno a veces reflexiona y dice, ¿será que dejando de dormir soluciono el problema? ¿Será que dejando de dormir cuando amanece el problema ha desaparecido? O por el contrario, es necesario que yo descanse, que entre en ese reposo, en ese momento en el cual puedo abrir toda mi vida, toda mi existencia, toda mi mente, todo mi ser, todo mi corazón para escuchar la voz de Dios que quiere hablarme incluso a través de ese problema o de esa dificultad o de esa enfermedad, de ese malestar, de esa situación difícil por la cual estoy atravesando. Sobre los sueños, usted lo sabe, Padre, y lo saben muchos de quienes nos siguen a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube, que hay muchas interpretaciones de los sueños, ¿no? Algunos dicen, que hay sueños que son premonitorios, otros dicen que los sueños son como que nuestra manera de alcanzar aquellos objetivos o aquellos anhelos, aquellas metas que en la realidad no podemos ver concretados y que en sueños como que sí los realizamos. Por otra parte, hay quienes temen a los sueños, ¿no? Pero yo recuerdo allá en mi Trujillo querido, mucha gente decía, cuando estaba esto de la lotería, voy a dormir para soñar con el número que va a salir, para ganarme la lotería o para ganar el terminal o los 3 últimos números de la lotería, ¿no? Pero en el caso de lo que estamos hablando de San José, es un sueño
revelador, un sueño iluminador, un sueño que viene justamente a aclararle las ideas, aclarar sus dudas, a aclarar aquel misterio que no entendía. ¿Cómo es posible que María, con la cual se iba a casar, que estaba comprometido, concibe por obra y gracia del Espíritu Santo? Dios en quien creo, Dios en quien espero, Dios a quien amo, Dios a quien he permanecido fiel, cumpliendo los mandamientos, asistiendo a la sinagoga, escuchando la lectura de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, escuchando la Mishnah, escuchando el Talmud y practicando todas estas cosas que un judío cumple. Viene Dios a decirme que no tenga miedo de tomar como esposa a María, porque el fruto de su vientre es obra del Espíritu Santo. Cosa complicada para entender a un ser humano, y sin embargo José lo entiende porque Dios le habla al corazón. Dios le habla mientras está en reposo, mientras no lo asaltan las ideas, las preocupaciones, las inquietudes, las dudas, los cuestionamientos. Y es allí donde Dios habla y donde Dios se revela. Pero no es solamente la figura de San José a quien Dios le ha hablado en sueños. También en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, encontramos los sueños del faraón que fueron revelados por otro José, allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ese sueño revelador por parte de Dios, pues es el que hace posible que Él asuma la tarea, la misión de colocar el nombre de Jesús al Hijo de Dios, pero como decía hace un momento, también de transmitirle valores espirituales, fe, esperanza, caridad, amor por el trabajo, un oficio que realizar, y a quien dio como buen custodio, protector. Recordemos que cuando Jesús nace, y lo celebramos el 28 de diciembre, la matanza de los inocentes, también Dios en sueños le dijo a José que debía tomar al niño y a su madre María y huir a Egipto, porque Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Entonces, José, el que custodia, el que protege, el que defiende la vida, el que protege la vida, así como los padres hoy día, siguiendo el ejemplo de San José, los padres tienen que cuidar a sus hijos, proteger a sus hijos, transmitirles valores, principios, darles una herramienta para que se defiendan en la vida, bien sea un oficio, una profesión, pero también ser aquellos que guían en la fe a los hijos, los guían en la esperanza. Celebrar a San José el 19 de marzo, la fiesta grande para los devotos, que no es solamente irse a Elorza a parrandear, ¿verdad?, sino celebrar e imitar a este hombre de Dios, a este hombre del pueblo, a este hombre de la fe, a este hombre de la esperanza, y ser capaces de escuchar siempre la voz de Dios que habla, que transmite un mensaje de salvación, y hombres de Dios para ser peregrinos de esperanza en este año jubilar, en este año de la redención. Este programa Caminando en la Fe, que hemos transmitido desde la parroquia Santa Rita de Casia, acompañado por el padre Mario Antonio Herrera Aldana, ustedes pueden seguirlo a través de nuestro canal de YouTube, Obispado Castrense de Venezuela.com, y de nuestras redes sociales, @Ordimilpiso Venezuela. Hasta un próximo programa, y que Dios y la Virgen y la intercesión de San José bendiga a sus familias.
Caminando en la Fe.